Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de preparación, graficación y creación de escenarios para la sesión de hoy, miércoles día 28 de abril, con el futuro del Mi SP500. Hoy tenemos un día importantísimo, más allá del dato semanal de inventarios de crudo a las 4:30 que se va a publicar, a las 4:30 hora española peninsular. Tenemos reunión de la Reserva Federal y el anuncio de política monetaria a las 8 de la tarde hora española. Tenemos la publicación del dato de tipo de interés, que no se esperan cambios, pero media hora después, en esa rueda de prensa, Powell, depende un poquito de lo que nos comente, puede realmente provocar mucha volatilidad en los mercados, así que atentos. También eso condiciona la sesión americana del día de hoy, puesto que a lo mejor no hay un posicionamiento claro por parte de los operadores. Y ahora miraremos el técnico, lo veremos dónde se encuentra en ese rango tan estrecho, y eso debido al rango estrecho, a esa baja probabilidad en la dirección del precio, además teniendo en cuenta que hasta las 8 de la tarde aquí en España no se va a publicar ese dato de tipo de interés y luego posteriormente la rueda de prensa, puede condicionar a baja volatilidad durante la sesión de hoy a la espera de esa rueda de prensa. Venga, vamos a ver técnicamente cómo tenemos al índice. Ahí estamos, enganchados en este rango desde los mínimos de la semana pasada a los máximos históricos, no nos movemos de ahí. Tenemos otra vez marcados esos retrocesos de FIBO para que en caso de ruptura de este soporte tan importante que tenemos aquí en los 4.120 aproximadamente, donde se encuentra la media de más corto plazo, la media de 20 en gráfico diario, una pérdida de este nivel podría llevar a una extensión del movimiento bajista hasta el siguiente soporte importante, que se encuentra en esa pequeña zona anterior de reacumulación, 4.060, 38,2% de retroceso. Ahí podría ser el siguiente soporte en caso de pérdida de los mínimos que tenemos aquí de la semana pasada. Y por debajo, ese nivel de resistencia anterior superada, que ahora podría polarizar y convertirse en soporte, zona de los 3.980, retroceso del 61,8% y por tanto soporte importantísimo. Venga, vamos a bajar al gráfico de 4 horas para ver un poco todo esto. La vela del día de ayer, una vela tipo, no fue claramente doji, pero casi una vela de cuerpo muy pequeño con sombras por arriba y por abajo, marcando un poco, anunciando, informando de duda, de que realmente no sabe el precio hacia dónde ha de ir, ¿no? Le cuesta mucho ya seguir subiendo, pero tampoco hay muestras de momento de una bajada hasta los mínimos aquí de la semana anterior. Ahí se está sujetando en la zona de los máximos históricos. Vamos a ver un poquito en 4 horas lo que tenemos. Ese lateral que estábamos viendo en diario, clara zona de soporte, máximos históricos, que cada día a veces va intentando superar, como ocurrió en la sesión de ayer, pero nada, no consolida. Y una vuelta otra vez a este soporte que teníamos, que ayer comentábamos, que era muy importante, donde confluía el soporte de esta resistencia anteriormente rota, que aquí ya polarizó el día 26, el lunes, convirtiéndose en soporte, y que volvió a ser soporte en el día de ayer, juntamente con esa directriz alcista que teníamos marcada y la media de 20 en 4 horas. El precio ahí dejó sus mínimos en la sesión de ayer para volver a buscar la zona de los máximos. Y ahí estamos, en 4 horas hay un lateral grande, pero además es que esta semana se está formando un nuevo rango encajado entre los máximos históricos y los mínimos semanales, un poco aguantando este último máximo que fue superado. Ahí en la zona de los 4.165 aproximadamente tenemos el principal soporte. Una pérdida de este nivel de los mínimos semanales puede llevar a una extensión de las caídas. Ahora bajaremos al gráfico de Donada para ver niveles, pero aquí tenemos la media de 50 en el gráfico de 4 horas, en los 4.157 aproximadamente, que puede ser un primer soporte. Y luego ahora miraremos en 1 hora estos niveles intermedios que se ven más claramente en el gráfico de 1 hora. Y luego ya, la base de todo este lateral que hemos visto en gráfico diario en 4 horas. Pero ya veis, encajados aquí en un rango muy estrecho esta semana. Y eso complica muchísimo la operativa, No siempre, cada día ni cada semana, se pueden buscar oportunidades de trading. Ahí ya depende un poco del gráfico, de lo que nos esté dejando, del rango que se esté formando. Operar laterales es tremendamente complejo por una razón, y es que no hay fuerza.
no hay tendencia. Entonces, eso marca muchísimo las posibilidades operativas, aún haciendo una operativa tan a corto plazo como el intradía. Cuando no hay fuerza es que el precio no te da posibilidades. La probabilidad de que se mueva hacia arriba o hacia abajo es que está al 50%. Y eso dificulta mucho la operativa. Y eso nos hace un poco reflexionar que a lo mejor hay días, hay semanas que no conviene operar. ¿Vale? Si no siempre tenemos que tener la obligación, ni muchísimo menos, de buscar operaciones. Si el precio no nos lo da, no nos lo da. No hay que forzar ni hay que buscar donde no hay, porque si no nos da el precio oportunidades, porque no hay tendencia, pues no se puede buscar operaciones. Aún teniendo en cuenta que operamos este tipo de operativa más intradiaria que permite buscar movimientos más cortos, pero es que aún y así la fuerza no existe y eso dificulta mucho, ¿no? Esas operaciones, exceptuando que el precio pues llegue a las zonas clave de soporte y resistencia de estos rangos, que un poquito ahí nos dice, nos informa, ¿no? De que si encuentra soporte y se gira, aún hay esas posibilidades de largos, en función un poco de cada uno, de su estrategia, ¿no? Pero dada la información que nos da el precio, al tocar uno de los extremos de las dos bandas, tanto inferior como superior. Pero una vez está por aquí dentro es más complicado. Se pueden a veces buscar algunas cosas, dependiendo un poco de si forma alguna directriz. Ahí se puede buscar alguna oportunidad, si el precio nos va diciendo, nos va dando información, pero un poco siempre tener en cuenta que es más complicado, mucho más complicado. Y también con un ratio de acierto tal vez menor, dado que esa fortaleza no la tenemos. Bien, aquí tenemos el gráfico de una hora. Lateral, como hemos indicado. Ahí teníamos esa directriz alcista que ayer, juntamente con ese nivel que comentábamos en 4 horas, actuó como soporte e hizo que el precio, pues aquí nos dejara los mínimos del día de ayer y volviera de forma muy tímida y con muy poca fuerza, ¿no? Ya veis el movimiento muy aplanado, con realmente mostrando debilidad en ese movimiento alcista y ni siquiera llegando a los máximos del día de ayer. Aquí la sesión asiática de hoy muy lenta, muy lateral, y en sesión europea pues lo que hemos visto es una tímida ruptura de esa directriz que hemos comentado, con apoyo a la media de 50 en ese nivel de los 4.177 aproximadamente, y ahí se ha encajado. Y fijaros en 15 minutos cómo se ve más claro, ¿no? Un poco esa ruptura de esa directriz, y esta directriz está actuando toda la sesión europea de resistencia. Toque, ni la quiere superar ni continúa bajando. Ahí estamos tremendamente encajados y mostrando pues esa debilidad del precio en ir en cualquier dirección. Y por eso comentaba que la sesión de hoy pues está condicionada muchísimo por esa espera a la sesión a las 8 de la noche, 8:30, cuando pues Powell anuncie un poco sus noticias de política monetaria, y a ver un poco el tono también de esos comentarios, y eso pueda mover mercado. Pero hasta entonces veremos si realmente hay algún tipo de fuerza en el precio y nos da algún movimiento. Como niveles importantes que he marcado, pues claro, los máximos históricos, por supuesto, ahí seguimos. Los mínimos del día, aquí tenemos la media de 50 en gráfico de una hora, y esa pérdida de los mínimos de la sesión de hoy sí que podría dar esa probabilidad de un movimiento bajista a la zona de los mínimos de ayer y mínimos semanales. Ahí tendríamos una posibilidad, más que nada por probabilidades, ¿no? A la pérdida de un soporte importante, que son los mínimos del día, pues la extensión del movimiento bajista la podríamos ver llegando a ese área, pero claro, tampoco tenemos realmente certeza de dónde se podría frenar. O sea, es un área de soporte y ahí siempre condicionará un poco pues eso nuestra operativa. Tenemos aquí el principal soporte y el soporte de los mínimos del día. Por arriba, los máximos del día, pero muy cerca de los máximos históricos. Por tanto, cuidado con planteamientos a largo, puesto que está el precio, ya veis, muy encallado en esa área y le está costando muchísimo superarlo. Así que sesión compleja, sesión casi de mirárnosla desde lejos, más con perspectiva de análisis que como con ideas operativas, dado que pues eso, el anuncio de política monetaria posteriormente a la sesión americana pues puede condicionar la poca volatilidad de los índices hasta esa hora. Pues nada más, que paséis una feliz tarde y buen trading.